Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Madvidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vasudevendra Yogindran Natva Jnana Pradam Guru Mumukshunam Hitartaya Tattva Bodho Vidiyate. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Bien, bienvenido a esta cuarta clase del Tattva Boda, que vamos a continuar con con el Sadhana Chatushtaya que hemos empezado a ver y que podéis ver en la diapositiva. Hemos visto hasta ahora, dentro de este Sadhana Chatushtaya, estos cuatro medios, estos cuatro requisitos. Hemos visto el discernimiento, esta cualidad o calificación del discernimiento, de Vairagya, el desapego, y hemos empezado a ver las 6 cualidades, este Sat Sampatihi, la riqueza o el logro de las 6 cualidades, y hemos visto hasta ahora Sama, Dhamma, Uparama, y nos quedan que ver otras 3 más, que son Titiksa, Shraddha y Samadhana. Y por último, Mukshutvam, puesto que estamos viendo el Sat Sampatihi, y vamos a acabar primero con estas 6 y luego veremos la última, que es el deseo de la liberación, Mukshutvam, y por eso completaremos estos 4 medios. Pues vamos a comenzar con Titiksa, que es en el que nos hemos quedado, ¿verdad? Voy a minimizar un poquito la pantalla para que podáis leer el sutra, aunque ya lo tengáis en casa. Pues dice el sutra 9, Titiksha ka sitoshna sukadhuka adi duanda sahishnutvam. Repetimos juntos si queréis. Titiksha ka sitoshna sukadhuka adi duanda sahishnutvam. Titiksa ka. ¿Qué es la fortaleza? Titiksa es la resistencia, la fortaleza, la paciencia o tolerancia, se suele traducir. Y dice, Sito Usna. Sito, ¿verdad? El calor, y Usna, el frío. Sito más, como acaba en O, más Usna, que es la siguiente palabra. Sito más U, la O más la U, da la Sita más Usna es la A más U, O, ¿verdad? Sito Usna Sukadhuka Adi Duanda Sahishnutvam. La paciencia, este Titiksa es la tolerancia ante los pares de opuestos. Duanda son los pares de opuestos, como cuáles, como los 2 que nos cita, el calor y el frío, y el placer y el dolor. Sukha, dukkha. Sukha es el placer y dukkha es el dolor. Entonces, ¿qué quiere decir este requisito? ¿Por qué nos lo cita Shankara, verdad? Bien, pues la tolerancia, como sabemos, este aguante, esta resistencia, es muy importante en la búsqueda espiritual y para el adhikari, para esta persona que aspira al moksha, ¿verdad? Puesto que en su vida, en la vida de cada uno, van a aparecer múltiples situaciones en las que vamos a necesitar de esta tolerancia, de esta resistencia, tanto física como mental. Incluso sabemos que en las prácticas que hacemos de yoga damos la bienvenida o no rechazamos la resistencia física, incluso el aguante físico, conocemos muy bien en las posturas de asana,
cómo desarrollamos a voluntad, es decir, que buscamos esa resistencia para elevar nuestro calibre de resistencia y tolerar lo que antes no podríamos tolerar. Este aguante es importante y es un aguante que deberíamos hacerlo sin quejarnos. Si nos quejamos, pues claro, ya no tiene tanto mérito, ¿verdad? Si estamos tiritando emocionalmente y quejándonos cada 2 por 3, esta tolerancia pues no tiene mucha gracia de aprenderse a hacer de una manera en la que uno no se queje. También podemos ver esta titixa, esta resistencia, tolerancia, en nuestra vida propia con los ejemplos que tenemos de situaciones que no podemos cambiar, situaciones que nos son dadas, que existen y que no están no son posibles poder modificarlas, ¿verdad? Esta aceptación a lo que no se puede cambiar sería también el logro o el cultivo de titixa, de la resistencia, que va a ser imprescindible, puesto que para evitar la frustración constante, para evitar que enseguida nos veamos descompuestos, habrá que desarrollar esta calificación en la que interviene la capacidad de albergar, la capacidad de acomodar las situaciones desagradables, las personas desagradables, incluso que nos puedan parecer desagradables. Tendremos que tener un arte de vivir en el que podamos ir aceptando estas situaciones, ¿verdad? Cuanto más capacidad tengamos para tolerar lo que no se puede cambiar, más fácil haremos nuestra vida. Si nos queremos meter en todos los tinglados y queremos criticar todo y nos enfrentamos con innumerables personas, pues la vida se va a hacer más complicada. Este titixa, ¿verdad? También está relacionado con cierta capacidad de no complicar la vida y de vivir una vida sencilla, dirigida hacia lo importante, ¿verdad? Entonces, esta resistencia, esta capacidad de tolerancia va a ser importante. En la Bhagavad Gita tenemos también, justo al principio, en el capítulo 2, como Krishna aconseja a Arjuna, ¿verdad?, que desarrolle esta capacidad de tolerancia ante, igual usa el mismo ejemplo, ante los opuestos, y cita así igual que aquí, el dolor y el placer, ¿verdad? Nos vamos a encontrar esto continuamente en la vida. El dolor y el placer son parte de la creación y tenemos que lidiar con ellos y generar esta tolerancia y esta resistencia para nuestra propia salvaguarda. Bien, pues este es el titixa y pasamos al siguiente, que es shraddha. Shraddha es la entrega, ¿no? La entrega, la confianza. Se suele traducir mucho como fe, pero quizá la acepción más acertada sea la entrega y la confianza. Bien, pues dice así el Sutra 10. Dice, Shraddha Kritsi Guru Vedanta Bhakyeshu Vishvasaha Shraddha. Bien, ¿qué quiere decir esto? Dice, ¿de qué naturaleza es Shraddha? Shraddha Kitsri. ¿De qué naturaleza? ¿En qué consiste este Shraddha, esta entrega? Dice, Shraddha es la fe, la entrega en las palabras del maestro y las escrituras del Vedanta. Guru, Vedanta, Bhakyeshu. Aquí está declinado en locativo, ¿verdad? Bhakyeshu, la palabra compuesta Guru, Vedanta, Bhakyeshu es una sola palabra, un compuesto, y la última palabra es la que tiene la declinación y vemos que está en locativo. Fe, Vishvasaha, esto es fe, ¿verdad? La entrega, ¿verdad? ¿En qué? En las palabras del maestro. Bhakyeshu son en las palabras de ¿quién? Las palabras del Vedanta, y las palabras del Vedanta dichas o manejadas, expuestas por el Guru, ¿verdad? Bien, pues ¿en qué consiste esta entrega? Que quizás es algo que nos pueda costar un poco entender. La actitud que tiene el mumuksu, que es la persona de la que estamos hablando, tiene una actitud en la que tiene cierta confianza inicial, es decir, no solo inicial, sino durante lo que dura la enseñanza y en la vida
la que está con el maestro, ¿verdad? Si hemos visto anteriormente que el mumuksu, al analizar epistemológicamente qué es lo que puede conocer por sí mismo y qué es lo que puede conocer acerca del ser, de Atma, ha visto que tiene una serie de limitaciones y no puede llegar a conocer este Atma con los medios con los que dispone bajo su control, con lo cual tiene que acudir al maestro, a las palabras del maestro, que son las palabras del Vedanta o de la Shruti, con cierta confianza inicial. Si no tiene esa confianza inicial, la enseñanza no empieza, ¿verdad? Tiene que confiar como cuando vamos a un médico y nos disponemos a que nos haga un diagnóstico y un tratamiento. Para el estudiante de Vedanta, las palabras del Vedanta son satyam, es decir, que las toma como verdaderas y da el beneficio de la duda, aunque no entienda algo, aunque no pueda captar algo, lo más aconsejable sería pensar que hay algún factor o algunos factores que nos impiden o que inhiben el conocimiento más que el gurú o el Vedanta estén equivocados. Entonces hay que poner en suspensión nuestros criterios, nuestros juicios, que tengamos, más bien prejuicios que tengamos sobre las enseñanzas y aceptar las palabras con cierta confianza para que empiece a funcionar. Si no las escuchamos con confianza, pues no pueden hacer el primer efecto que es que uno se exponga y veamos qué es lo que quiere decir y le demos el tiempo a que desenvuelva el significado a desarrollar. Bien, pues esta entrega y confianza se traduce en que uno ha de estar atento y ha de estar disponible para que el pramana, para que el medio de conocimiento que hemos dicho que es el Vedanta, opere y tenga lugar. Si esta confianza no está y la vamos a ver como algo suspicaz o como algo que ya de entrada no creemos o no podemos prestar atención, pues no va a tener la eficacia que va a tener. Bien, también dice que, como dice que es confianza en Guru Vedanta, aquí es unas palabras manejadas por el Guru. Esto es importante, no es un detalle que diga las palabras del Vedanta manejadas por el Guru. Esto es importante porque, como hemos visto en la definición de maestro, de Guru, tenía dos criterios. Uno que fuera Shrotriya, que estuviera versado en la escritura, y que además fuera brahmanista, que está asentado en la verdad, asentado en la visión de este Atma. Bien, pues la clave o la llave que tiene la tradición para desenvolver esta enseñanza está precisamente en cómo el Guru maneja las palabras. Es decir, que el Guru, aparte de estar establecido en la verdad, tiene una metodología. Esto es particular del Vedanta. Puede haber gurús que estén asentados en la verdad, pero que a lo mejor no sepan comunicar o no sepan transmitir esta visión de una manera explícita a través de las palabras, ¿verdad? Entonces, el Vedanta presume de tener una metodología, un método por el cual revela y desenvuelve la enseñanza junto con el conocimiento y con la visión que tiene este gurú, ¿verdad? Entonces, la tradición aquí, el Sampradaya, basado en este método y en esta visión, pues es la clave. Esto se diferencia notablemente de lo que puede hacer, por ejemplo, un conocimiento, digamos, académico, es decir, que haya una exposición académica y que uno haga un desarrollo del contenido de forma como puede hacer, por ejemplo, pues una persona que enseña en la universidad, que a lo mejor no conoce ni el método porque no lo ha recibido de su maestro, porque ni siquiera a lo mejor tiene maestro, sino que el conocimiento que ha podido obtener es a través de libros, ¿verdad? A través de libros, a través de hacer una investigación académica que tiene su valor y tiene su lugar, pero que dentro de la tradición pues no es lo que habitualmente se está acostumbrado para transmitir este conocimiento. La transmisión del conocimiento viene dada porque el que enseña esa metodología pues se la han comunicado a través de las palabras, a través de la tradición oral, y si es un maestro, pues está establecido esa verdad y puede transmitirlo de una manera natural, pero con un método. Esto del método es importante, porque las palabras, el contexto en el que se explica, han de ser manejados
manejados creando un contexto en el que las palabras tienen que desenvolver lo que está viendo el maestro. Esto Swami Dayananda lo hace magníficamente, tiene una capacidad para crear un contexto a través de las historias que va contando, a través de las metáforas que usa, de las ilustraciones, de todos los rodeos que a veces da para explicar un tema y ir creando poco a poco los britis necesarios para que el alumno pueda entender y el alumno entienda exactamente con los britis adecuados lo que él quiere transmitir. Esto lo puede hacer el Swami Dayananda, claro. Para mí es muy difícil y sé que no lo hago así, con lo cual, como hemos dicho otras veces, el efecto que tiene es muy diferente. Por eso uno tiene que ir al guru, realmente, para que pueda ver a través de él, ¿no? Bien, pues esto de la entrega, ¿verdad?, de esta confianza, también la hemos visto en la historia del 10º hombre. Cuando el 10º hombre, el líder que está guiando a sus discípulos y a sus compañeros para cruzar el río, se da cuenta de que que falta un hombre y conoce en la orilla a este viejecito que había en el otro lado y le había dicho que no encontraban al 10º hombre y se dio la oportunidad de que el viejo que estaba allí, el señor anciano, pues se acercase al líder y le dijera que él sabía dónde estaba el 10º hombre, dónde estaba presente este hombre, ¿verdad? Pues en ese momento, cuando él se lo dice, cuando el anciano le dice al líder del grupo que sabe y que le va a revelar dónde está el hombre, en ese momento el hombre, el líder, perdón, tiene confianza en el gurú, tiene confianza en que le va a revelar. Ahí tiene una entrega, es decir, que le quita la ansiedad porque dice esa persona que parece que es confiable, que va a revelarle esa verdad. Bien, pues aquí en Vedanta sucede algo parecido. Tenemos confianza en las palabras del Vedanta porque precisamente nos dicen algo que estamos buscando. Nos dicen que somos ya libres, que no lo reconocemos y que tenemos que eliminar la ignorancia, pero nos dicen algo que estamos buscando y que probablemente llegue tras muchas búsquedas, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice el Vedanta es algo que queremos oír, que estamos muy interesados en escucharlo, aunque no podamos a veces entender o haya bloqueos o haya situaciones que inhiban ese conocimiento. Tenemos confianza para dejar que se desenvuelva y si se presentan bloqueos o pratibandas, como se llama en sánscrito, pues habrá que tratar de ver cuáles son esos bloqueos y solucionarlos para que ese conocimiento se pueda dar, más que echar la culpa al Vedanta y decir que esto no funciona. Si ha funcionado para muchas generaciones de mumuksus a través de miles de años, tendrá algo, ¿verdad?, que hace que funcione. Quizá el problema esté centrado en mí más que en el maestro o en el Vedanta. Bien, además también con el tema de este entendimiento hay que tener en cuenta que lo que se ha de transmitir, este conocimiento, que no está separado de mí, que no es diferente de mí, que no es algo externo a mí, parece que está oculto, ¿verdad? Porque está oculto en el propio buscador. Y la tendencia general es a la de buscar moksha como si fuese algo separado, como si fuese un logro externo que haya que conseguir y que haya que producir. Por eso parece que la búsqueda está en torno a algo que es desconocido, místico, que tiene una especie de halo alrededor que lo hace ser más romántico y misterioso, ¿verdad? En Vedanta dice que la búsqueda, ¿verdad?, este moksha, no es algo diferente de mí y está embebido en el propio buscador. Esto es importante para entenderlo porque si no haremos de la búsqueda espiritual pues algo que parece mágico. El Sutra 11, este es el último requisito de estos 6 requisitos englobados por Sama. El Sutra 11 dice lo siguiente, dice: Sama Dhanan Kim, Chitta Ekagrata. Samadhanam Kim, ¿qué es esto de la concentración? Samadhanam. Y dice, Chitta, tener un único objeto en la mente. Ekagrata, es decir, la unicidad en el propósito, en el enfoque. Tener un único objeto en la mente, Chitta. Bien, pues
esto del el samadhana es también un requisito, vemos, que muy importante, sobre todo en una sociedad, en una situación en la que hay una gran dificultad para poder seguir una escuela o una vía o un camino. Es decir, parece que hoy todo vale lo mismo y hay que probar muchas cosas y hay que mantener una agenda muy atareada, con muchas opciones, y lo normal es que la búsqueda espiritual parezca como un window shopping, ¿verdad? Donde uno puede comprar y probar diferentes métodos, diferentes yogas, diferentes posibilidades. Hay como un escenario, un catálogo en el que uno puede picar, ¿verdad? Y puede hacerse incluso su salsa y puede fabricarse su propia espiritualidad. Esto no es así en otras tradiciones y aquí quizás se permita eso más porque se pierden muy frecuentemente las nociones tradicionales y no hay unas entidades que regulen y que protejan el conocimiento para que no se pervierta o no se adultere de una manera injustificada. Entonces, en el enfoque, ¿verdad? El enfoque supone coger un tema y dedicarse mucho tiempo a ese tema y estar comprometido, ¿verdad?, con esa búsqueda y con eso que se quiere conocer. Es decir, que uno no puede pues, estar picando para arriba y para abajo en muchas áreas porque si no, no va a poder profundizar. No porque se prohíba, sino porque es para el propio salvaguarda, para el propio beneficio de la persona si realmente quiere empaparse del tema que está tratando, ¿verdad? Con lo cual, Dayananda dice aquí, pues, por ejemplo, que si te estás dedicando al Vedanta y sánscrito, pues durante un tiempo que uno quiera llegar a la raíz de esos problemas, se centra en eso y no ande con muchas otras más cosas, porque es muy difícil mantener la atención en diferentes lugares. También habla Swami Dayananda sobre el valor emocional que podamos tener sobre una búsqueda, ya que es importante, puesto que la atención que se va a mantener, el enfoque que se va a mantener, se ha de mantener durante mucho tiempo, ¿verdad? Durante un tiempo prolongado. A veces se suele decir, ¿verdad?, que la atención, la concentración, especialmente, por ejemplo, pues en la meditación, es algo que viene y va. La atención es algo que no es algo muy estable. La mente se distrae, ¿verdad? Dayananda suele decir aquí que eso es verdad, que la mente es obvio que la mente parece muy mercurial, pero esa es la naturaleza propia de la mente, eso es lo normal de la mente. Sin embargo, cuando hay algo que nos interesa, cuando hay algo que que amamos, el interés viene de forma natural. Y lo vemos perfectamente en algo que nos atrae mucho al principio, ¿verdad? O al comienzo, vemos que el interés es automático, no se fuerza. Sin embargo, en la meditación parece que el interés y la concentración hay que mantenerla una y otra vez, hay que llevar una y otra vez la atención hacia estas zonas de atención o hacia esas ideas de reflexión y en eso consiste la meditación, en volver a traer una y otra vez la mente al punto de concentración. Dayananda aquí dice que cuando hay amor por algo, esa concentración sale de manera natural. Y si alguien dice que el sánscrito es difícil o que es poco atractivo o que el Vedanta es muy técnico con el sánscrito, pues a eso le contesta que cuando uno entiende adecuadamente un tema, cuando uno entiende de manera profunda un tema, cuando se va profundizando cada vez más, esa atracción o ese gusto va incrementándose y se va haciendo más atractivo. De ahí que hable de este valor emocional por la búsqueda, ¿verdad? Si uno empieza el sánscrito al principio, pues parece que puede ser una cosa árida, pero en el momento que va traduciendo, en el momento que ya va viendo cómo es el manejo de las declinaciones, realmente se hace algo muy atractivo, en el que uno se lo pasa bien, es decir, uno se concentra fácilmente cuando está resolviendo, está traduciendo una escritura antigua y ve que le saca significado, que lo hace uno por sí mismo. En ese momento, el estudio del texto, el estudio del Vedanta, se convierte en algo
que lo hace mucho más grato y más gratificante. Entonces se hace más atractivo y uno tiene interés y concentración de manera automática. Es decir, que esto se cultiva, ¿verdad? Se cultiva y cuanto más conocemos, cuanto más podemos encontrar las formas de hacerlo más atractivo, pues más fácil es continuar en el camino y continuar en ese enfoque, ¿verdad? En eso consiste samadhana, el enfoque. Bien, ya hemos terminado, como hemos visto, aquí hemos terminado los seis características, las 6 calificaciones dentro del Sat Sampatihi: Sama, Dhamma, Uparama, Titiksa, Sarada y Samadhana. Y ahora ya nos queda el último, que sería Mumukshu Tuam, es decir, el deseo de la liberación, que es el que vamos a ver ahora. Dice: Mumukshu Tuam Kim, Mokso me buyat iti cha. Bien, dice Mumukshu Tuam, está en neutro, ¿verdad? Entonces, Kim, ¿qué es este anhelo de la liberación? Si os fijáis aquí, tenemos la palabra mumukshu, que viene de moksha, de la raíz muk, y lo hemos hecho un sustantivo, un nombre abstracto, añadiendo este tuam, que ya vimos en el propio tattva-bodha, tat más tua, la esidad, tattva, la verdad. Y aquí decimos mumukshu tuam. Mumukshu es la persona que busca moksha y mumukshu tuam es el anhelo de liberación, ¿verdad? El deseo de liberación. ¿Y qué es este deseo de liberación? Pues es un icha, dice, es el deseo, dice, que llega a liberarme, buyat, mokso me, que llega a liberarme. Es decir, que este tema, este requisito que lo comenta dentro de los 4, pues tiene una categoría quizá más importante que los 6 de Sama, Adi, de los demás. Este lo comenta junto con Viveka, Vairagya y este último de Mumukshu, es decir, que parece que tiene otra entidad y que tiene un peso fundamental en la vida del Mumukshu, en la vida de este buscador espiritual. ¿Qué es el deseo de liberación? Como hemos dicho, hay que tener claro qué es moksha, en qué consiste este moksha, que ya lo hemos visto en los análisis de los purushartas, y cuál es la ruta espiritual. Si uno no tiene claro lo que es moksha y no tiene claro cuál es la ruta espiritual, es probable que uno empiece a practicar cosas, a leer cosas, a lo mejor de una manera muy inocente, y empieza a practicar, pero sin saber a dónde va, sin saber en qué consisten las cosas. Por eso digo ahí que la búsqueda de la espiritualidad comienza en saber exactamente en qué consiste el propósito, en qué consiste el destino al que vamos. Si no sabemos claramente lo que es moksha, entonces vamos un poco a ciegas, ¿verdad? Con lo cual, este moksha primero requiere que se haya discernido cuáles son los purushartas, cuáles son las metas y las búsquedas humanas y en qué consiste moksha. Esto ya lo hemos visto, lo vamos a repetir, pero es fundamental saber, tener una claridad del propósito y saber las sadhanas que se emplean, cómo se llega, cuál es la ruta espiritual hacia este moksha, ¿verdad? Moksha también podemos decir que no es un deseo entre otros, no es una mera curiosidad por saber, por conocer de una manera tímida o tibia en qué consiste. No, es un anhelo muy fuerte que uno tiene por este conocimiento. Si ese conocimiento no está ahí, el mumukshu, pues le falta un requisito importante, que es este deseo que le hace comprometerse, comprometerse con el estudio, comprometerse con el Vedanta para llegar a asimilar este conocimiento y verlo no separado de uno mismo, ¿verdad? Por lo cual no es un deseo tontarrón, no es un deseo que se confunda con otros cientos de deseos, no es un deseo más en la lista, sino que es uno de los más importantes y es una de las prioridades a las que consagramos nuestra vida. Cuando se entiende moksha en su totalidad, las demás búsquedas de artha, kama y dharma subsirven o se ponen al servicio de moksha. Moksha no está opuesta a las otras búsquedas de seguridad, placer
y de la vida moral, sino que subsirven y cuando uno las entiende en esa luz, las otras búsquedas, la búsqueda del dinero, la búsqueda de arta, seguridad del dinero, es decir, la búsqueda del placer de kama, se hacen yoga. Es decir, la propia acción se convierte en un medio para purificarse y, por lo tanto, para tener antahkarana suddhi y poder recibir y asimilar este conocimiento. Es decir, que la vida se hace yoga en visión de cuál es el propósito y cuál es la búsqueda fundamental que es de moksha, ¿verdad? Cuando, además, entendemos y tenemos este anhelo fundamental de moksha, el pramana, tal y como se desenvuelve cuando uno tiene un gurú adecuado, pues empieza a fructificar. Este deseo, este anhelo, sirve como motor para conseguir las calificaciones y para que el pramana tenga éxito. Si no tenemos este deseo de liberación, quizá también nos falte confianza y fe en lo que dice el Vedanta y el maestro, y entonces, claro, pues no tenemos tapas, esta energía, este fervor, ¿verdad?, por esta búsqueda, con lo cual el resultado no va a ser lo mismo en alguien que lo tiene. Decíamos también que cuando nos falta desapego o nos falta otro de los requisitos, o nos falta viveka, nos falta sama, ecuanimidad, nos falta automaestría, si el anhelo de liberación, dice Dayananda, es muy fuerte, con el tiempo este anhelo nos va a ayudar a conseguir esos requisitos, ya que podamos tenerlos en un mayor grado, lo cual va a favorecer y va a facilitar todo el proceso de aprendizaje del Vedanta. Bien, pues este es Mumukshutvam y aquí ya en el Sutra 12 es el sutra en el que termina esta parte y ya comienza otra. Y por eso lo quería dejar aquí hoy y terminar ya esta parte del Sadhana Chatustaya para adentrarnos en el siguiente tema. Este sutra nada más que es un resumen y en lo que expone, pues cierra el tema y dice: Etat sadhana chatustayam tatas tatua vivekasya adhikarino bhavanti. Dice, estos son los 4 medios, estos son etat sadhana chatustaya. Por ello se convierten en personas capacitadas para el discernimiento de la verdad. Bhavanti. Bhavanti es el verbo bhu, el verbo ser y el verbo llegar a convertirse. Por estos medios, ¿verdad? Por estos medios, estos 4 medios, se convierten en ¿qué? En adhikari. Ahí la palabra adhikari no, el adhikari es la persona cualificada. Tenemos al mumukshu, ¿verdad?, que se hace adhikari. Adhikari es un término que se repite mucho y que hace referencia a la persona que está calificada, es decir, que tiene en alguna medida estos requisitos y es una persona en la que el Vedanta fructifica, es decir, que tiene resultado. Si uno no es adhikari, es decir, que no tiene esos requisitos, pues tiene que ir cultivándolos al mismo tiempo que se expone a la enseñanza del Vedanta. Si no los tiene, pues tendrá menos fructificación. Si tiene los requisitos, pues fructificará mejor y será este adhikari. Por ello se convierten en personas capacitadas ¿para qué? Para viveka, ¿de qué? Del tatua, es decir, para el discernimiento de la verdad, para hacer discernimiento y ver con claridad qué es lo real de lo irreal, qué es lo temporal de lo efímero, ¿verdad? Estas personas, estos adhikaris, ya están capacitados para hacer viveka sobre el tatua, sobre la verdad, sobre la realidad. Bien, pues así, de esta manera tan aforística, termina este tema y lo vamos a dejar aquí. Terminamos la clase con él. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om